Hola, hola, ¿cómo están? El tema de hoy es trabajo, vidas y vocaciones. Y aquí no actuamos, aquí somos uno solo y siempre hemos sido lo mismo. Ese Tomario que está actuando de mí. Se transformó en, Sí, yo en, me quedé viendo eso. Trabajo, vida y vocación. Esto es lo que me ha dejado del trabajo, Carlos. Un sombrero nuevo. Sí, No, estuvimos hablando la vez pasada de justamente las metas y todo eso, ¿verdad? Y planificar y la disciplina. Entonces yo creo que quisiera que este episodio fuera como un consejo para todos nosotros a la hora de sentarnos a hacer esas metas y planificar. Que podamos llegar a un balance entre lo que es la vida, el trabajo, y entonces yo, como dicen por ahí, yo vivo para trabajar o trabajo para vivir. ¿Cómo es el asunto, verdad? Y luego está entonces esto de la vocación. O sea, el trabajo que yo hago realmente me satisface, me llena de gozo y alegría, porque eso tiene que ver con la vocación. Y muchas veces estamos en trabajos que no son nuestra vocación y que más bien nos producen un gran estrés. correcto. Muchas veces el tema de la vocación es dejado de lado, ¿verdad? Es abandonado. ¿Por qué? Porque mi trabajo es más importante porque me genera dinero. Y cuando yo estoy enfocado en el dinero, mi vocación queda obsoleta. Mi vocación queda en un rincón, escondida, y no puedo desarrollar ni sentirme bien, que es donde viene el tema de las depresiones, ¿verdad? Eso por ese lado. El otro enfoque también es cuando yo hago separación de los 3 puntos. Cuando yo hago la separación de los 3 puntos, mi vida espiritual queda en un cuarto punto separado. Entonces yo desarrollo mi vida, mi trabajo, mi vocación de lunes a viernes, o de lunes a sábado, y el domingo que voy a la iglesia, ¿verdad? Ahí sí soy otra persona. Y es toda una bronca, porque entonces yo me divido, y ahí es donde mi mente se fragmenta y dejo de ser lo que soy. O sea, imitamos, comenzamos a actuar de formas distintas, comenzamos a hacer lo que no somos. Entonces no somos íntegros. Exactamente. Entonces, yo quiero que desarrollemos hoy, porque yo vacilo mucho con el tema de que cuando usted llega a la iglesia, todo el mundo, wow, ¿verdad? O cuando se llega, no sé, con traje al trabajo, o llegó, en Navidad todo el mundo se siente millonario, ¿verdad? Porque tal vez está estrenando, todo lo demás, pero en su vida como tal, el equilibrio diario se mantiene. O sea, realmente mi mente está en una sola, ¿verdad? Bueno, ya don José aportó. Ale, ¿eso está? Es que es la sabiduría que usted tiene, me llena mucho. Ilústralos, maestros, ilústralos. Yo creo que la Biblia, para darle pie a Ale, la Biblia nos habla de la integridad de la persona. O sea, para la mentalidad hebrea, para el judío, la persona es un total, ¿verdad? No se puede dividir entre alma y espíritu y cuerpo. Y mucho cristiano vive separando esas cosas, como decía Álvaro. Entonces somos espirituales el fin de semana. Y ya el lunes no estamos facturando. Ya el lunes estamos en nuestro negocio preguntando, ¿qué? ¿Con factura o sin factura? Sí. Sí, y eso es muy normal, ¿verdad? Que pueda llegar a pasar. Porque tal vez el tema de la aceptación, muchas veces uno en el trabajo, tal vez sí, los amistades, eso es lo que se tiene, hay conversaciones más liberales o de otro tipo de conversaciones, tal vez uno se sumerge a veces y cada uno hace rol, porque a mí me pasa, ¿verdad? Que de pronto uno está hablando cosas que uno no tiene que hablar o no tienen que hacer y tal vez uno por sentirse aceptado en el trabajo, ese peso social que puede haber, entonces puede pasar, pero el que pase está mal, sí, está mal, pero lo puede hacer uno recapacitar y decir, no, tengo que aprender a mejorar esto y tengo que agradarle a Dios y no hacer eso, no sumergirme en el mundo, ¿verdad? Porque, ya, es que la presión social que uno recibe muchas veces en los trabajos es fuerte, ¿verdad? Cualquier persona que sea creyente lo tiene que haber visto. Pero yo siento que no debería ser fuerte. A veces Yo sí. siento que, no, es que puede ser fuerte lo que quiera, pero no tiene por qué afectarme. Porque si yo tengo un equilibrio en mi vida, en mi trabajo, en mi vocación, yo sé para dónde voy, que fue lo que hablamos en el episodio pasado. Si yo me conozco a mí mismo, si yo sé de dónde vengo y de quién soy hijo, ¿verdad? Yo tengo una meta clara, tengo un objetivo sencillo, tengo un objetivo muy claro. Una de las mejores frases que a mí más me gusta es de Winston Churchill. A mí me encanta Winston Churchill. Y él dice, la mejor frase de él es, en la vida y en la guerra,
solo se puede tener una sola meta. Ya sea en el resto de su vida, usted solamente se puede enfocar en una cosa. Y es importantísimo entenderlo. O sea, para mucha gente, yo hago muchas cosas, pero es que esas muchas cosas están dentro de un objetivo. O sea, todos son cadena de cosas que llegan hacia un solo punto. Entonces, para mí, a mí me da mucha risa porque la gente dice, es que Álvaro, yo no sé cómo hacen ustedes para tener tanto tiempo. No, yo tengo el mismo tiempo que usted. Lo que pasa es que yo distribuyo mi tiempo de una forma maximizada. Yo trato de que todo lo que yo hago se maximice. Yo no desperdicio tiempo. ¿Por qué? Porque tengo una meta clara. Yo sé lo que yo quiero. Tú tienes una hija, tú también tienes una hija, ¿no? Pequeñas. Mis hijos ya están grandes, más de 30 y resto de años cada uno. Vean cómo puede uno confundir a veces. O sea, hubo una época en la que, es la época de mi hijo, el varoncito que es el menor, tenía 10, 12 años, ¿verdad? Y yo estaba pastoreando la iglesia bautista en Cinco Esquinas de Tibás. Y trabajaba a tiempo completo para Sociedades Bíblicas Unidas en la traducción de la Biblia y pastoreaba. O sea, llegaba de trabajo a pastorear y a hacerme cargo de cosas y me metí en un proyecto muy grande en la iglesia y todo el asunto. Yo a través de la ventana de mi oficina de la pastoral podía ver a mi hijo en el patio o sea, la casa pastoral estaba cerca del templo y podía verlo ahí en las instalaciones con un palo de escoba jugando como de tortuga ninja. Y es un recuerdo que a mí me genera como culpabilidad, me genera tristeza, porque yo no tenía el tiempo, no me di el tiempo para ir y jugar con mi hijo, que estaba jugando solo, no tenía amistades porque vivíamos ahí encapsulados en Cinco Esquinas de Tibás, ¿verdad? Muy cerrada la propiedad porque había mucha criminalidad y todo el asunto. Yo no podía permitir que mi hijo se fuera a jugar a un parque o jugar entonces él jugaba solito ahí. Y yo pude haber tenido el tiempo, ¿verdad? Pero por mezclar ambas cosas, ambos trabajos, las dos cosas, entender mal tal vez la vocación y la prioridad, no le dediqué el tiempo a mi hijo ni a mi hija. Y entonces por eso yo decía, hay que ver un balance entre vida, vocación, trabajo, porque sus hijas son muy importantes. Entonces, a veces ya yo tengo mis objetivos y tus hijas están dentro de sus objetivos. Claro. Sí, Claro. muy fuerte, ¿eh? Sí, pienso que generalmente en esas 4 áreas, vida, trabajo y vocación, 4 áreas, generalmente nosotros vamos a tener que, sí, mi estructura mental es totalmente diferente a la de usted, por supuesto, gracias a Dios. Yo pienso que eso va a estar uno luchando siempre, o sea, nunca va a haber un balance completo en todas. En un tiempo va a estar más fuerte una que otra, y ese es el asunto que siempre tenemos que estar trabajando, ¿verdad? Y muy parecido a lo que José dice, y yo estaba en el Ministerio de Salud, siempre hacía emprendía con algún tipo de negocio porque había que llevar dinero a la casa. Ellos ya estaban, ya a los 30 años, a mis 30 años ya ellos estaban, los 3 ya habían nacido. Entonces, y en ese tiempo yo estaba en la iglesia, entonces mi pasión siempre ha sido servir a la iglesia y lo hacía. A veces la gente cree que es que yo, ahora porque estoy divorciado, es que sirvo mucho, para nada. Yo serví soltero, serví casado y ahora divorciado. No, sigue sirviendo, o sea, servía Sí. casado, servía... Muchas gracias. O sea, Sí, muchas gracias. se va a funcionar, Mario. Ahora bien, es importante entender... Álvaro, hay algo que no quisiera olvidar y pasar por alto, con esto que acaba de decir Mario. Lo que hablaba yo hace un rato sí suena muy como tal vez romántico, ¿verdad? Ese balance. Porque sí, o sea, a veces hay parejas y hay personas que no me queda más que trabajar y trabajar 2 turnos seguidos, ¿verdad? Para poder sacar esto adelante. Porque no todo el mundo está en la posibilidad de tener un trabajo muy bien remunerado, que si yo no necesito 2 trabajos. Y entonces tengo tiempo para mis hijos. Yo tengo una discrepancia con lo que usted contó, porque cuando usted contó eso, Se transportó. me transporté a ese momento, ¿verdad? Y creo que yo conozco el edificio de esa iglesia. Y sí me imaginé todo, ¿verdad? Pero yo no sentiría culpa
porque a eso es lo que yo quiero que desarrollemos hoy, porque la vida del trabajo y la vocación es eso. O sea, para su hijo de alguna forma también era importante saber que su papá lo estaba viendo desde la ventana. O sea, sí, estaba solo, le tocó solo. No, pero en mi caso, te digo que sí, él resintió esa falta de atención. Ok, pero el punto aquí es que tal vez él puede resentirlo, y no quiero minimizar ningún sentimiento, pero hay niños que ni siquiera tuvieron un papá que los pudiera vigilar. Hay niños que su papá nunca estuvo ahí. Sí. Por ejemplo, Ale, exacto. ¿Y por qué me deja a mí afuera? Que tal vez para Ale, en la posición de su hijo, y digo otra vez, no estoy minimizando ningún sentimiento, pero tal vez para Ale, ponerse en el papel de él hubiera sido, qué chiva el recuerdo de saber que mi papá me estaba viendo, que me estaba cuidando, aunque no jugara conmigo. Entonces, el tema de la vida, el trabajo y la vocación es un tema de que todo lo que yo hago tiene un propósito. Es con mi hija, o sea, yo no saco tanto tiempo para estar con mi hija, pero sí lo saco. O sea, yo cuando diseñé mi vida, yo le dije a Dios, Señor, yo quiero esto y esto, yo quiero estar presente en la vida de mi hija. Desde que está en el vientre de su mamá, hasta recogerla en la escuela, dejarla en la escuela, estudiar con ella, pasar un tiempo con ella. Si yo estoy trabajando, estoy haciendo lo que sea, yo sé que ella está ahí y sabe que su papá está acá. Tal vez no soy como muchos padres que yo conozco, tengo amigos que llegan del trabajo y duran horas, ¿verdad? Con sus hijos jugando. Mi papá lo hacía con nosotros, por ejemplo, cuando llegaba al trabajo. Yo no lo hago, no sé por qué, no es algo que yo pase horas, pero sí sé que tengo una buena comunicación con mi hija. Eso con respecto a los hijos, y siempre hay para mejorar. Yo creo que uno puede mejorarlo, siempre hay una forma más de hacerlo y crecer, pero el punto para mí es entender que, por ejemplo, creo que fue en el episodio, en el último del año pasado, don José, que usted hizo como la interfaz con Alejandro con respecto a la arquitectura, ¿verdad? Que ¿cómo lo ve usted como arquitecto, ¿verdad? Por ejemplo, papi, con el tema de lo que él hace, es toda una vocación, ¿verdad? Usted, don José, de alguna forma, usted ha sido como más estigmatizado, porque como es pastor, entonces tiene que hacer un montón de cosas que la gente asume que debería hacer, y en el fondo usted no es así. Me explico. Creo que como nos conocemos un poco más y tenemos una amistad, yo puedo saber que yo usted lo puedo tratar como una persona normal. Ajá. Pero hay personas que usted No lo ven tratan como, así, wow, man, como don José, Qué sombrero más lindo. ¿verdad? No le diga tal cosa porque uno no sabe lo que puede decir, o actúa, la gente deja de ser uno mismo y tal vez cortó una amistad con usted importante por querer aparentar algo que usted en el fondo no es. Y las dos personas en su silencio nunca pasaron esa línea y nunca se dio un desarrollo. Entonces, se da muchísimo. Entonces, como arquitecto, entonces no, yo no puedo servir a Dios porque no soy misionero a las naciones, o no puedo servir a Dios porque no salí. No, o sea, es que, por ejemplo, yo sigo arquitectos muy importantes a nivel global, y esas personas se nota que son artistas, que aman. Yo a usted se lo paso diciendo todo el tiempo, Ale. Usted tiene que estar sentado diseñando, enfocado en lo que le gusta, no en cosas que a usted no le funcionan, no en cosas que otra persona nos puede hacer. Porque realmente usted es un artista, es un chavalo que se asombra de las cosas, que le gusta, que sueña, que es que no hay nada más digno que dar un hogar a las personas. No hay nada más digno que diseñar algo que sea funcional, que sea ergonómico, que sea, me explico. Y eso, cuando usted lo hace con pasión, con una vida, trabajo y vocación, sabiendo que usted es parte de un ser supremo, ¿verdad? Que Dios está con usted, que usted es hijo de un Dios, y que todo lo que usted haga a nivel de arquitectura va a transformar la vida de las personas, va a ministrar la vida de las personas. Dice, es que Alejandro fue una persona realmente buena en lo que hizo, desde el diseño, desde el servicio, la vibra que él da, todo eso me hizo creer en algo más. Me explico. Y ahí es donde yo creo que nosotros podríamos desarrollar
este tema, porque la gente se para, insisto, qué pereza ir el lunes al trabajo. Quisiera que el fin de semana fuera más largo. Alguien que me dice eso, de una vez yo sé que esa persona no está haciendo lo que le gusta. Porque si alguien a mí me dice qué pereza que llegó el lunes, ya inmediatamente yo sé que esa persona no le apasiona lo que está haciendo. Exacto. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La vocación y la pasión tiene que vivirse y a veces caer en la parte de ser incomprendido. La mente de los artistas funciona totalmente diferente de los no artistas. Yo también estudié arquitectura, me encanta lo que es el arte y todo ese asunto, y dibujar y pintar y cosas como esas. Y a mí me pasa mucho, incluso hasta cuando hago un sermón, que necesito tiempo como separarme de mi obra, alejarme y quedarme contemplándola de lejos. Yo siempre que termino algo, sea lo que sea, un mueble, un sermón, algo que construyo con las manos, necesito como celebrarlo, quedarme contemplándolo, viéndolo, sintiéndolo. Está en armonía. Sí, o sea, es raro porque no quisiera como que, vamos a decir que terminé a las 2 de la tarde, yo no quiero hacer nada el resto del día. Yo quiero contemplar mi obra, quedarme como rumiándola, como procesándola, no sé, es una vara rara. Aquí el arquitecto también puede hablar. Bueno, es importante, digamos, a veces yo, como le digo, está vacilando, ¿verdad? A veces uno se enviaja, porque digamos, cuando yo estoy en la computadora, con el papel, yo primero, cuando voy a hacer una casa, yo primero la dibujo en un papel, la verdad. Siempre hago como los cuadritos, yo voy a hacer la distribución, después la paso a la compu, y cuando voy a hacer la fachada, primero la dibujo a mano, para cómo me la imagino, y después trato de trasladarla a la parte ya en virtual. Y yo puedo durar horas haciendo eso. Yo he durado 18 horas haciendo planos, diseñando, y yo puedo estar solamente en eso, yo puedo llegar a la madrugada y seguir, y me encanta, y es mi vocación, es lo que yo amo, y si me pagan por eso, me hace muy feliz, ¿verdad? Pero tengo que tener un equilibrio también, porque digamos, cuando me pasan esas cosas, yo mismo tengo que, y aunque mi esposa sabe que dice, Alejandro está ahí metido en la compu y todo, y ella me da mi espacio, yo necesito también darle a la familia, ¿verdad? Porque a veces a mí se me va, entonces yo me autoobligo a darse tiempo, porque tal vez, va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero tal vez yo no necesito, mi ser no necesita darle en ese momento tiempo a mi hija, un ejemplo, pero ella sí lo necesita. Y si yo no lo hago, el día de mañana podría pasar eso, ¿verdad? Y que a veces ella me lo reclama, papá, has estado todo el fin de semana trabajando y, ok, yo, bueno, ya me lo reclamó, tengo que cambiar ahí. Entonces, me da esa vocación, lo amo, me encanta y hago otras cosas, la parte artística y todo, y que Dana lo está imitando y que ella es absolutamente feliz con eso. Pero sí hay que tener ese equilibrio, porque si no, el día de mañana pueden pasar esas cosas. Mi mamá era una madre soltera y que ya yo hubiera deseado tener más tiempo con ella, pero yo entiendo ahora, viejo, digamos, que ella es que trabajaba realmente, y cuando llegaba cansada al trabajo y era hacer la labor del oficio, entonces decía, o juego con alguien o le hago la comida, ¿qué era más importante para ella? Y obviamente era dejarme ella conmigo, y tal vez uno no veía esas cosas, ¿verdad? Pero siempre es importante tener ese equilibrio, y lo que usted dice es súper importante, o sea, de verdad alguien que dice, uy, qué pereza llegar a lunes, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Entonces, en mi caso, yo desearía pasar todos los días diseñando, es lo que a mí me fascina. Muhammad Ali hace una comparación con el tiempo, creo que ya lo hemos conversado en algún momento, y él habla de que el 50% de nuestra vida la pasamos durmiendo, ¿ok? Que es una gran parte de nuestro tiempo. Algunos más, de hecho. Sí. Algunos menos. Conozco mucha gente que pasa durmiendo, que dice, amo dormir. Hay gente que dice literalmente eso. Y una cuarta parte de nuestro tiempo, en toda nuestra vida, la pasamos transportándonos de un lugar a otro. Otra cuarta parte, comiendo. Y lo que queda es un 25% para desarrollar nuestras vidas. Qué interesante. Entonces, ese 25% yo lo voy a desperdiciar haciendo algo que no me gusta. Ese 25%, 30% máximo, yo lo voy a desperdiciar
evitando llegar el lunes. O sea, yo voy a, o peor aún, voy a desperdiciar ese tiempo tratando de ser alguien que no soy, ¿verdad? Porque es lo mismo que yo vacilo, yo llego, o sea, cuando la gente llega en el tema del plano espiritual o religioso, es, ¿cómo estás? No sé qué, ¿verdad? Pero en el fondo, el resto del tiempo no son eso. Entonces quiere decir que unas veces, por no tener claro también cuál es nuestra visión de la vida y perspectiva de vida y de lo que quiero, puedo caer en la trampa. Estoy pensando en la gente justamente que tiene trabajos que no disfrutan, pero ya están atados a él, porque como se metieron en eso y no tenían claro qué es lo que querían de la vida, entonces creyeron que era tener una super choza, una muy buena casa, tener un carro tal modelo, tener tal cosa y tal cosa. Entonces las deudas son tales, ¿verdad? Y el nivel de vida de mis hijos estudian aquí, estudian allá, que yo no me puedo dar el lujo de cambiar de trabajo ahora. Este trabajo no me hace feliz, pero es el que paga todo esto. Entonces, o permanecer en una relación que realmente no quieren. O sea, ahorita, en este momento, hay una crisis social donde las mujeres y los hombres tienen relaciones de conveniencia. Sí, claro. Simplemente, una mujer, me pongo muy bien físicamente para encontrar la persona que me mantenga, ¿verdad? Para tener los gustos que yo quiero. Con una cosmovisión tan materialista y una sociedad tan materialista como la que tenemos, es necesario tener buen dinero para tener los vehículos, la moda, la ropa, el estilo de vida, el tiempo, porque también resulta que los viajes es un tema bien pesado a nivel de envidia. Sí. pues si yo no estoy posteando que estoy en Israel o en España, ¿verdad? Sí, yo pienso que mucho es esos 4 puntos que estamos viendo para poder nosotros tener una vida plena, porque de eso se trata, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando es para poder nosotros disfrutar lo que Dios tiene. Tenemos que integrarle algo que se llama valores, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a estar trabajando esas cosas sin valores y le ponemos, como digo yo, antivalores, entonces no vamos a ser plenos, simplemente. Podemos hacerlo, podemos ser buenos en logística o en planos, sí, voy a trabajar más este punto, voy a trabajar más el otro. Pero eso que vos decís es muy importante. O sea, primero tenemos que saber cuáles son mis valores. Ale lo acaba de decir muy claro, ¿verdad? El valor de él ahora es su hija, su familia. Entonces, él hace una pausa en su trabajo para poder cumplir ese valor, lo que vos haces aquí con tu hija, ¿verdad? Y José, yo conozco los 3 hijos de José y son personas de bien, que en definitiva es lo que nosotros tenemos que tener de nuestras familias, que nuestros hijos sean de bien, que estén aportando a la vida cosas positivas, que no son los perfectos, ¿cierto? Que no es lo mejor que yo quería, también, que yo no hice el mejor trabajo, también. Pero a veces tenemos que dejarnos de darnos latigazos y valorar todo eso y saber, bueno, gracias a Dios, mi hijo es de bien, mi familia es de bien, estamos en una estructura donde todos queremos seguir adelante. Entonces, para mí, esos 4 puntos son los que nosotros tenemos que comenzar a desarrollar. Metámonos en un voluntariado X, en una ONG, lo que sea. Aportemos a las necesidades de otras personas. Hagamos de nuestro trabajo lo mejor que podemos hacer. Seamos responsables, seamos, íntegros, trabajemos con excelencia, no seamos mediocres. Entonces son cositas pequeñas que nos van a dar el cambio para poder ser mejores, especialmente ahora que estamos empezando el año. Ahora, usted cruzó una línea ya que salimos de nuestro Y Kerry le había hogar. dicho que no cruzara la línea. Sí. No se lo llevan. Hay un tema importante que ya que salimos de la familia, ya salimos de nuestro núcleo. Ajá. Y usted se enfocó en afuera. Ajá. Hay un tema que se da mucho y es el hecho de que todo lo que yo haga, todo lo que yo soy, debe tener un sentido. Ajá. Porque aquí cuando rezamos o oramos el Padre Nuestro, hay una parte que dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y eso es una bronca,
No sé si lo han pensado. Claro. Eso es una bronca real. Porque, o sea, venga a nosotros tu reino, o sea, baje aquí tu reino. Ajá. Hágase aquí todo como tú quieres que se haga. ¿Verdad? Y eso ya es una bronca porque entonces yo, no, yo voy a hacer, no, no puedo porque es como Dios dice. Es que, no puedo porque tiene que ser como debe de ser. Y ahí es donde yo comienzo, no, pero es que, o sea, ¿cómo vas a subir una información de esta en YouTube? ¿Verdad? Me explico, ¿cómo vas a hacer, cómo vas a decir mae en YouTube o hablando de Dios? Y esto, digamos, esta plataforma que estamos utilizando nosotros ahorita en YouTube es una ventana, es una puerta para que nuestras vocaciones Por eso se llama ventanas. expandan, No puertas. se expandan, no puertas, ¿verdad? Bueno, las puertas de la ciudad. Cuando en la Biblia se habla de las puertas de la ciudad, se desarrolla todo un tema, las puertas de las ovejas, las puertas de los apóstoles, las puertas de los negocios, la puerta de los carneros, ¿verdad? Todos eran puertas diferentes porque se dividían en sí por nicho. En marketing eso sería nicho o sería una tribu, como ahora le llaman. Entonces la gente se dividía según sus dones, talentos. Entonces ahí se desarrollaba y ahí es donde Dios necesita que cada uno de nosotros esté en cada una de esas puertas. Por eso YouTube es una puerta, por eso Facebook es otra puerta, por eso TikTok es otra puerta, por eso la universidad, el colegio es una puerta, sus amigos son una puerta, ¿verdad? La iglesia es una puerta, la familia es otra puerta. Entonces en cada puerta yo tengo que ser íntegro. Tengo que tener mi vida, mi trabajo y vocación en una sola cosa. Y ahí es donde yo creo que se emerge esta conversación. Porque si mi hija ve que yo soy diferente con ustedes, pero en otro lugar soy otra cosa, no, aquí hay algo raro. Y lo aprueba. Si vieron un video de Messi, que circuló ahí en Facebook, donde él dice, un periodista le está preguntando que por qué piensa él a qué se debe su éxito, y él dice, Dios me lo dio. Y es un Messi joven, no es el del reciente campeonato. Dice, Dios me lo dio. Dice, desde joven creo que Dios me dio este don. Es Él. Yo lo que hice fue desarrollarlo, capacitarlo más, potenciarlo, entrenarme, pero yo creo que Dios me lo dio, o sea, a mí. Y, wow, qué impresionante que lo tenga tan claro. Ojalá todos lo tuviéramos tan claro. Soy arquitecto porque Dios quiso que yo fuera arquitecto. Soy el que limpia las calles porque Dios ha querido que yo limpie las calles. Ahorita eso es lo que me está tocando, las circunstancias de la vida, lo que sea, aquí yo lo hago. Tengo que hacerlo de la mejor manera, con excelencia, decía Mario, con lo mejor de mí, el mejor de bienes raíces. O sea, tengo que ser, yo no estoy por mí, también estoy con una actitud de servicio. El mejor maestro, el mejor profesor, el mejor abogado, el mejor dentista, el mejor pastor que pueda haber. Hay un versículo, no sé cuál es ese, don José, a ver si ustedes me ayudan, tal vez ustedes, que dice, el justo se fija por dónde va. Es un proverbio. Es un proverbio, dice, el justo se fija por dónde va, más el necio no se fija por dónde anda. Agarra una vereda. Hay varios sobre eso. Sí, dice, es como algo como, no se fija por dónde anda. Y uno que es mi favorito es el Señor, allana mis caminos, ¿verdad? Allanar es SWAT. Es SWAT. ¡A la puerta! Sí, limpiamos esto. Es el SWAT, eso es allanar, eso es meterse. Métase en mis caminos. Dígame qué camino debo seguir, cómo lo estoy llevando. Sí. Creo que esa es. Allanar camino viene de llano, de que hay un terreno, de limpiar, terreno sucio con quebradas y aplanarlo, que la maleza. Sí, pero es muy interesante eso que hablas de caminos, porque los proverbios hablan mucho de caminos y hablan mucho de otras veredas, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo es que es precisamente eso, que Dios nos da, la palabra de Dios nos da el camino, pero a la vez nos dice y nos advierte, porque es lo que dice es advertirnos, ¿verdad? Que hay veredas. Y si nos trasladamos a los tiempos de la escritura, del proverbio, no eran calles como ahora, sino que había un montón de veredas que llevaban a un montón de lugares, como dice Ale, y esas veredas no eran las mejores.
Lo que pasa es El que- camino, perdón, el camino era ya por lo menos lastrado, digamos, en aquel tiempo, pero las veredas tenían piedras. ¿Y qué es eso? Si hacemos un simbolismo era que si usted agarra por esa vereda, en algún momento se va a caer, o en algún momento va a tener una herida, o en algún momento se va a perder porque va para otro lugar. ¿Qué quiere decir allana mi camino? Porque expóngame la suave, Señor. O sea, quítame todo obstáculo para que yo pase Ajá. suavecito, deslizado. C.S. Lewis decía que Jesucristo, Dios, no estaba interesado en remodelaciones, estaba interesado en reconstruir. O sea, algunas veces para que Dios haga algo bueno en nuestra vida necesita despedazar completamente. O sea, aquí es arrancando. Aquí, mire que un remiendito, que da una manita de pintura, no. Para enderezar tu vida necesito hacer demolición primero, para empezar a construir desde Que, abajo. sí, que la llegue el base. SWAT con el camión y destruye el Exactamente, por eso portón. me llamó la atención sí, que claro. dijiste eso de SWAT, ¿verdad? O sea, Señor, cuando le damos permiso, Señor, allana mi camino, le estoy diciendo, ok, métase y Sin que haga yo lo sepa. que tenga que hacer. A las 6 de la mañana. a Destruya las lo que 5 de la tenga que mañana. destruir, Con derriba Canal lo que 7. tenga que derribar, meta el bulldozer, meta lo que sea, y no me va a gustar a lo mejor. Ujú, ujú. O sea, no me va a incomodar. José, levántese, déjame. Pero es Manos eso, Dios arriba. no está interesado en decoraciones, Dios está interesado en reconstruir una vida. Correcto. Muy bueno. Sí. Sí, Correcto. porque la decoración es una fachada. Es un remiendo. Es un superficial, maquillaje. Es un maquillaje. Sí. Y la decoración viene de ya una estructura, ¿verdad? Mejorar lo que hay, pienso yo. O sea, la decoración por decoración no tiene ningún sentido. Es trabajar con lo que hay. Sí, no, es la parte bonita después de que uno ha hecho algo importante en la vida. No a la inversa, es lo que entiendo yo. Claro. Exacto. Usted que es arquitecto. Es decir, una casa, digamos, lo difícil es levantarla, Exactamente, construirla. sí. Lo fácil es pintarla. Ve, la única decoración que tenemos es Sí. lo que quedó de la Navidad. Señalemos todos. Ya se vino. Es que queda un cachito en la vida, ¿no? Ni el cachito queda. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta información, así como para nosotros también nos ha hecho crecer, a usted también. Los esperamos el próximo viernes acá en Ventanas Podcast. Nos vemos. Chao. ¿Qué es ventanas? ¿Por qué ventanas? Perspectiva. Ángulos diferentes. Desde mi ventana. Mi cosmovisión. Experiencias. Ventanas Podcast. Puntos de vista. Creando contenido con valor.